Dios les bendiga en esta noche. Dios les bendiga más. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a leer versículo 4 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaba atento porque con su arte de mágica les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Amén. Este es un momento bastante crítico y difícil para la iglesia naciente, la iglesia que se forma en Jerusalén en manos de los apóstoles que el Señor había escogido y había llamado para que siguiesen su legado, para que anunciaran el evangelio. Habiéndolo Jesús instruido a ellos, les había dado también promesa del Espíritu Santo, los había instruido y los había enviado, los había entrenado, los ejercitó en el tema de la predicación del evangelio, de la predicación de la palabra. Y aquí se forma la iglesia de Jerusalén, luego de recibir el Espíritu Santo, luego de ellos ver recibido, ser bautizado, y luego de ser llenos del Espíritu Santo, comenzaron la predicación del evangelio allí en Jerusalén. Comenzaron la predicación de la palabra. Simplemente el apóstol Pedro inicia aclarando algunas cosas a la gente, y de allí tuvo convenciendo a muchas personas. En su primer discurso 3,000, en el segundo 5,000, y de allí se fue formando la iglesia, de manera que el evangelio y la noticia del evangelio se estaba regando por las naciones. Simplemente la noticia, y el mismo hecho nos va a decir que de las ciudades vecinas traían personas, traían enfermos y los traían hasta allí, hasta Jerusalén, para que Pedro orara por algunos de ellos, algunos que al pasar la sombra recibiesen milagro. Y la iglesia estaba en un crecimiento continuo, la iglesia que estaba en Jerusalén. Qué bendición tan grande, todos llenos del Espíritu Santo. Estaba lleno Pedro del poder de Dios. Salía a las calles y en las calles se encontraba enfermos, se encontraba
personas a quien les anunciaba el evangelio y quien eran sanados también. Entonces la iglesia está experimentando un crecimiento bastante grande, la iglesia está creciendo. Sin embargo, ellos habían olvidado algo que el Señor les había dicho. Parece ser que en todo ese tiempo que estuvieron allí, estuvieron conforme anunciando el evangelio allí simplemente en su propia tierra, estuvieron allí anunciando la palabra y se habían olvidado de algo muy importante que el Señor les había dicho. Número uno, el Señor les había dicho a ellos, que lo vemos al final de Mateo, también al final de Marcos, encontramos donde Jesús los comisiona para llevar la palabra. Le dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Entonces el Señor no los limitó simplemente hasta Jerusalén o hasta la tierra donde ellos estaban. El Señor los extiende por toda la tierra, les da el mandato de que ellos puedan llevar el evangelio por todo el mundo. De hecho, ellos no iban a alcanzar a predicar el evangelio en todo el mundo, pero a medida que las personas se van convirtiendo, van recibiendo este mismo legado, van recibiendo este mismo llamado, hasta que el evangelio del reino se ha extendido por toda la tierra, por todas las naciones. Y una parte muy importante que había olvidado, ellos llenos del gozo del Señor, llenos del Espíritu Santo, habían olvidado lo que el Señor les había comisionado en Mateo 28. También les había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8, le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y otra parte importante que ellos también habían olvidado, estaban entretenidos, estaban conformes allí con el evangelio, estaban conformes, la iglesia estaba creciendo y parece ser que les había dado cierto grado de tranquilidad el hecho de que la iglesia creciera allí en Jerusalén, y se habían olvidado del mandato que el Señor les había dado, que el Señor les había ordenado. A raíz de esta conformidad, Dios no va a estar quieto con el tema del reino de los cielos. Dios, cuando hace un llamado y cuando nos delega una función, de alguna manera vamos a tener que cumplirla. Sea que lo hagamos de buenas maneras, o sea que Dios le toca utilizar una forma fuerte, pero de alguna manera Dios nos va a motivar, Dios nos va a recordar y Dios nos va a llevar a cumplir el propósito que Él ha establecido con cada uno de nosotros. Y en este caso, el Señor le pareció bien levantar una persecución que no fue fácil. Cuando nosotros encontramos que esta persecución se da en manos de Saulo, todavía Saulo no se ha convertido y se da en manos de él, lo que lleva a que la iglesia sea perseguida. Y no solamente fue perseguida la iglesia en cierta forma en sus reuniones, sino que iban por las casas donde habían cristianos, donde habían personas, y dice que los sacaba y los arrastraban, los sacaban, algunos mataban, otros se echaban presos, los azotaban, eran castigados de alguna manera, lo que llevó a que la gente comenzara a huir de Jerusalén. La gente comenzó a huir, los apóstoles, algunos de los que no se mencionan mucho en la Biblia, algunos se fueron para Egipto, por allá comenzaron a anunciar el evangelio. Pero en esta ocasión nos está hablando de Felipe. Como nosotros sabemos, Felipe fue un hombre que fue escogido por la iglesia, fue un hombre escogido por su sabiduría, fue un hombre escogido porque estaba lleno del Espíritu Santo. Fue un hombre escogido porque la presencia de Dios estaba sobre él.
era un hombre lleno de conocimiento, era un hombre lleno de la palabra, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de la gloria del Señor. Ese era Felipe y estaba sirviendo allí en la iglesia, estaba sirviendo en el diaconado, fue seleccionado, fue escogido, pero es un hombre que está preparado también en la palabra y debido a la persecución entonces huyó a Samaria. Allá en Samaria estaba tranquilo porque no lo estaban persiguiendo allá en Samaria, pero comenzó a anunciar la palabra del Señor. Comenzó a anunciar el evangelio y el hecho de que se levantara esta persecución fue simplemente para que la iglesia despertara y la iglesia echara mano del propósito que el Señor le había establecido y era llevar el reino de los cielos. Jesús les había dicho que predicarían allí en Jerusalén, en Judea y en Samaria, llevarían el evangelio. Entonces, como ellos no lo estaban haciendo, como ellos no se levantaron, no fueron por sus cuentas, no fueron comisionados para ir a predicar la palabra, entonces el Señor tiene que moverles el piso, el Señor tiene que moverles el lugar, tiene que buscar una forma de que ellos se muevan, vayan, se trasladen a otros lugares a llevar el evangelio como Él se los había establecido. Entonces mire qué importante es lo que está pasando. Por un lado, la iglesia está viviendo la persecución y esto no es nada fácil porque no era algo sencillo. La gente estaba siendo maltratada, la gente estaba siendo azotada, la gente estaba siendo puesta en la cárcel por el hecho de ser cristiano. Pero por el otro lado, esto motiva a la gente a irse, pero no van callados, van anunciando el evangelio del Señor a los lugares donde van. En la comisión de Mateo se dice que su sentido original es mientras vayan, anuncien el reino de los cielos, anuncien el evangelio. Entonces es una responsabilidad de toda persona, es una responsabilidad de todo el que conoce la palabra de Dios, anunciar el evangelio del Señor, llevar la palabra de Dios. Y aquí no dice, dice que no dice directamente id, no dice mientras vayan. Y ese tema de mientras vayas es en cualquier lugar, mientras viajas en el carro, mientras trabajas con alguien, mientras compartes un momento con alguien, es un momento muy propicio para anunciar el evangelio del Señor, persona a persona, en grupo o como sea la oportunidad. Pero todos tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio de Dios mientras vayas. No implica que hay que dejar el trabajo, que hay que dejar la casa, irse a predicar, no implica eso. Todos los días tenemos la oportunidad de llevarle el evangelio a una persona, o a 2 personas, o a 3 personas, o a 5 personas. Todos los días tengo la oportunidad de hablarle al que va en el carro conmigo, el que se embarca en la buseta, el que trabaja allá conmigo, el que está de compañero allí en el trabajo. Tengo la oportunidad de llevarle el mensaje. Es el sentido verdadero que Cristo le dio a la evangelización. Mientras vayas, anuncia el evangelio, anuncia la palabra. Y en este caso, Felipe está en Samaria. Y decía hace un momento que Felipe fue escogido por ser un hombre lleno de sabiduría, lleno del conocimiento del Señor, lleno de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Y Felipe entonces se encuentra en Samaria por causa de la persecución, pero comienza a anunciar el evangelio en Samaria. Lleva la palabra, no de uno, no de 2, porque muchas veces nosotros dejamos al evangelista. No, es que el evangelista es el que tiene que ir, el que predica es el que tiene que ir. Ahí están los predicadores y es posible que el 92% de la iglesia estemos evadiendo el llamado, la responsabilidad que el Señor nos ha entregado. Sea usted evangelista o no, conociendo usted la palabra, debe compartir la palabra del Señor. Haya recibido usted el llamado de pastor o no, debe anunciar la palabra. Haya recibido un don para hablar en lengua o no, debe predicar la palabra. Particularmente a cualquier don
a cualquier ministerio que se haya establecido sobre su vida, la misión principal es llevar el evangelio del Señor, predicar la palabra del Señor. Entonces está esa responsabilidad sobre nosotros y debemos cumplirla, debemos hacerlo, porque es el propósito por el cual nos ha llegado la palabra. El Señor preparó a los 12 discípulos, escogió a los 12, pero eran muchos más discípulos. Sabemos que eran 70 en una ocasión, eran 70 discípulos que el Señor tenía. Esto escogió para establecer la iglesia, para establecerlos como líderes a ellos. Y de ahí en adelante comenzó a extenderse el evangelio, comenzó a extenderse. Por lo cual cada persona tiene la responsabilidad. Un día tendrá que comparecer delante del Señor y tendrá que rendir cuentas si cumplió con la gran comisión o no la cumplió. Entonces, particularmente a cualquier llamado, tenemos la responsabilidad de la gran comisión, que no es de uno, que no es del pastor, que no es de dos, es de toda la iglesia. Es de todo el que conoce, ha recibido a Cristo, el que tiene al Señor en su corazón, tiene la responsabilidad de llevar el evangelio del Señor, de predicar la palabra de Dios. Aunque tenga cualquier don, aunque sea en mi caso que soy músico o cualquier sea el llamado, cualquier sea el ministerio que tenga, por encima de ese ministerio, de ese llamado, está la responsabilidad de llevar el mensaje y compartir la palabra del Señor. Somos nosotros los responsables de expandir el evangelio por todo el mundo, y por causa de la quietud de la iglesia, por causa de la conformidad de la iglesia, el Señor tiene que moverle el piso. El Señor tiene que estremecer a la iglesia para que ella pueda reaccionar, abrir los ojos y cumplir con lo que el Señor nos ha entregado. Yo sé que nosotros vamos a hacerlo voluntariamente. No vamos a esperar de pronto que el Señor tenga que estremecernos, tengan que perseguirnos o tengan que pasar cualquier cosa para nosotros poder disponernos en la mano del Señor y llevar la palabra de Él, llevar el mensaje. Y aquí dice que la gente, mientras Felipe predicaba, la gente escuchaba, la gente estaba unánime y escuchaba atentamente. Aquí dice que las cosas que decía Felipe. ¿Por qué a las cosas que decía Felipe? Ya hemos leído que estaba Simón el mago, que los había engañado, que les hacía creer que él actuaba con el poder de Dios y era como el líder, el cabecilla, el líder espiritual en Samaria, a quien grandes y pequeños le obedecían. Pero cuando llegó Felipe con la palabra, cuando llegó Felipe llevando el mensaje del Señor, dice que la gente comenzó a escuchar algo diferente y comenzaron a ver algo diferente. Entonces estuvieron atentos a lo que decía Felipe. Ya no centraron la mirada en el mago, ahora centran la mirada en Felipe y comienzan a escuchar lo que Felipe está hablando. Y además de eso, dice que oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces, otra parte muy importante. Tenemos dos formas de nosotros llevar el evangelio. Simplemente anunciarle la palabra a alguien. Simplemente le llevamos la palabra, le anunciamos el mensaje y allí usted cumplió su responsabilidad. Se puede hacer de esa manera y no hay ningún problema con eso. El asunto es que Felipe es un hombre lleno del poder de la gloria de Dios y no solamente llevaba el mensaje, sino que también iban siguiéndole señales. Los enfermos se sanaban, los cojos se levantaban, los paralíticos se levantaban y comenzaron a ver milagros de Dios, y esto conmocionó en cierta forma a Samaria. Esto captó la atención completamente y se necesitaba algo así en Samaria, porque había un hombre que estaba engañando a la ciudad. Había un hombre que tenía engañada a la gente y debía mostrarse el poder de Dios, la gloria del Señor. Por eso es muy importante nosotros tener una buena preparación con el Señor. Tenemos la responsabilidad de llevar la palabra, pero también tenemos la responsabilidad de mostrar la gloria y el poder de Dios ante aquel que no le conoce. Así como Samaria estaba engañado
digámoslo de esta manera, por la brujería. Nos habla que era un mago. Estaba engañado por la brujería, estaban sujetos, la ciudad estaba sujeto a eso, seguía exactamente a eso, hasta el momento que llegó Felipe, lleno del poder de Dios y con la palabra de Dios, y pudo abrir los ojos de la gente de Samaria, para que esta gente abriera su corazón para recibir el evangelio de Dios. Y así tenemos alrededor nuestro mucha gente que está cautivada por la brujería, mucha gente que está siguiendo exactamente este tipo de creencia, y se necesita en este tiempo hombres, mujeres llenos del poder de Dios para llevar la palabra, para llevar el mensaje y mostrar las señales del Señor, y de esta manera también puedan ver a un Dios poderoso que tiene el poder para obrar y para actuar. Entonces Felipe está lleno del poder de Dios y está anunciando la palabra. Y dice que la gente oía atentamente y observaba también los milagros. Versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Cuando Felipe reprendía, los demonios salían gritando, gritaban y salían, y las personas eran libres por esa parte. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces mire que no solamente llevaba la palabra Felipe iba llevando liberación sobre las almas que estaban cautivas. Felipe iba llevando sanidad sobre los que estaban enfermos. Y en este caso, no sé si era que abundaban más los cojos y los paralíticos, pero son los milagros que más se ven aquí en la Biblia. Son los milagros que más se ven, de paralíticos, de cojos. En el caso de Jesús, que sanó paralíticos, sanó cojos, sanó mancos. Que una vez se dice manco a los cojos, cojo a los mancos. Y los mancos no son cojos. Los mancos son de la mano y los cojos son de las piernas. ¿Cierto? Entonces, uno a veces tiende a decirle manco a un cojo. Y los cojos no son mancos, son cojos. Entonces, este tipo de milagro comenzó a mostrarse, comenzó a moverse, comenzó a manifestarse a través de Felipe. ¿Cuándo se da esto? ¿Cuándo se da? Cuando Felipe va y se desplaza hasta Samaria, pero sin embargo él no lo estaba haciendo voluntariamente de llegar hasta Samaria, no lo había decidido así, lo decidió cuando comenzó a ver la persecución, tratando de salvarse, tratando de escapar de esta persecución. Llega hasta Samaria y comienza a anunciar el evangelio. Pero qué importante es que nosotros tenemos todas las posibilidades, tenemos todos los medios, tenemos redes sociales, tenemos personas cada día. Qué bueno es nosotros poder tomar a pecho la responsabilidad de anunciar la palabra, de llevar el evangelio, de aprovechar al máximo todas las posibilidades que tengamos, toda la tecnología que esté en nuestra mano, utilizarla para anunciar y transmitir el mensaje del Señor a los que aún no le han conocido. Amén. Dice aquí, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia, antes de llegar Felipe. Ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. ¿Qué había hecho con Samaria? La había engañado, la gente estaba engañada. ¿Cuántos hay engañados hoy? ¿Cuántas personas hay engañadas creyendo en la brujería, creyendo en la hechicería, porque no han visto la manifestación de Dios en la vida de ellos? Entonces tenía la gente de Samaria engañada, haciéndose pasar por alguien grande. La gente lo miraba como un gran profeta, como alguien que era de Dios. Así creía la gente. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Era un gran líder en el pueblo, era alguien reconocido en medio de Samaria, alguien que respetaban y era un líder espiritual. Así, de esa forma se puede decir, era un gran líder espiritual allí en Samaria, pero ya sabemos que no estaba trabajando sino con cosas ocultas. Y decían, esto es el gran poder de Dios. Entonces lo que él hacía a través de magia, a través de trucos,
La gente decía que era el gran poder de Dios y estaba engañada de que era Dios. Por eso era necesario que el evangelio del Señor llegara hasta Samaria. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesús se bautizaban hombres y mujeres. Ahora mira que mientras está predicando Felipe, cuando llega la verdad, cuando llega la palabra de verdad hasta Samaria, la gente comienza a despertar, comienza a salir de aquella falsa creencia. Ahora están creyendo en el evangelio del Señor. Ahora están creyendo en la palabra de Dios, y dice que tanto hombres como mujeres venían y se bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, dándole aceptación a la palabra de Dios, dándole aceptación al Señor. Y hoy estamos llenos de gente perdida. Nosotros criticamos en cierta forma, hasta en cierta manera miramos mal el homosexual, la lesbiana, el que practica la brujería. Nosotros miramos mal en cierta manera, y en esta ocasión Felipe no lo está mirando mal. Felipe sencillamente les está llevando el mensaje del Señor, y esto nos despierta a una gran responsabilidad que tenemos para con este tipo de personas que están engañadas por el enemigo. Quien tiene la verdad de Jesucristo para libertarlo, para hacerle conocer la luz de Dios, somos nosotros como iglesia. Pero le aseguro que nos queda más fácil criticar. Nos queda más fácil criticar que anunciar el evangelio. Entonces mire que Felipe no mira al mago como un enemigo. Sencillamente Felipe va tranquilamente llevando el mensaje del Señor. Él no comenzó a pelear con este mago. Él no comenzó a reprenderlo. Él no comenzó a hacer nada. Felipe se dio cuenta que era un líder espiritual allí, pero él llevaba el poder y la gloria de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos, y como iglesia tenemos que ir y llevar la palabra, mostrando la gloria del Señor, mostrando el poder del Señor Jesucristo, para que este tipo de personas sean convencidas por Él. Felipe, lleno del Señor, la gente comenzó a bautizarse, y dice el 13, y también creyó Simón mismo. El mago, el líder espiritual, ahora está obedeciendo a Felipe, y también se bautizó allí juntamente, y dice que estaba muy pendiente de Felipe, estaba allí muy atento, estaba pendiente. Dice también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. ¿Cómo estaba el brujo? ¿Cómo estaba? Atónito. ¿Por qué estaba atónito? Viendo el poder de Dios, viendo la gloria del Señor. A mí me parece que los brujos en este tiempo necesitan estar atónitos viendo la gloria del Señor, pero para eso tenemos que tenerla. Si no tenemos nada, ellos no van a ver nada, pero si tenemos la gloria del Señor, ellos van a ver la gloria del Señor. Este hombre se quedó atónito, estaba sorprendido totalmente. ¿Quién lo estaba? El mago, el brujo, el hombre que manejaba Samaria, está atónito viendo a quién, a un hombre lleno del poder de Dios, actuando en nombre de Dios, llevando el evangelio, haciendo milagros, haciendo señales, y el brujo se quedó con la boca abierta. Y muchas veces nos quedamos nosotros con la boca abierta por falta del poder y de la presencia de Dios. Pero aquí en este caso, Felipe, lleno de la gloria de Dios, llevando la palabra, llevando el evangelio, se bautizó el mago también, y este hombre estaba atónito viendo todos los milagros que ocurrían y que pasaban. Mire que no estaba peleando en ningún momento, estaba peleando Felipe con el mago. Simplemente Felipe le hizo ver la gloria de Dios al mago, le hizo ver el poder y la presencia de Dios.
Y es todo lo que nosotros necesitamos hacer, eso. Mostrar el poder de Dios. El brujo, el hechicero, tiene que ver la gloria del Señor. Tiene que ver el poder de Dios. Eso será suficiente con que vean el poder de Dios. Dice, y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos habían quedado en Jerusalén, estos no huyeron, estos se quedaron allí. Pero escucharon de que el evangelio había sido recibido, había tenido aceptación allá en Samaria. Entonces enviaron a Pedro y a Juan. Dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no se había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente se habían bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Entonces mire qué cosa importante, pero qué importante es nosotros poder tomar la responsabilidad, poder tomar, como lo hizo Felipe, se apropió de la palabra y comenzó a cumplir la promesa. Felipe cumple la promesa de ir hasta Samaria. Felipe va a Samaria y luego van los apóstoles también y van imponiendo las manos y la gente va recibiendo el Espíritu Santo. Entonces se forma una gran iglesia en Samaria, llena del poder y llena de la gloria de Dios. Esto necesitamos hacer en este tiempo. Tenemos la responsabilidad como iglesia. Por lo tanto, la motivación es levantémonos, tomemos la responsabilidad. Llevemos el evangelio, mostremos el poder de Dios, dejemos con la boca abierta a los brujos, a los satanistas, a los hechiceros, dejémoslos con la boca abierta, viendo la gloria del Señor, viendo el poder del Espíritu Santo. Y de igual manera también que sobre ellos se puede impartir el poder y la gloria de Dios, así como se ha impartido sobre nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, quiero dejarle con esta reflexión. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar y vamos a disponer nuestro corazón para decirle a Dios, yo quiero llevar el evangelio. Yo quiero llevar la palabra, yo quiero compartir la palabra, yo quiero hacer discípulos, yo quiero hacer discípulos. Entonces mire qué importante es nosotros poder cumplir, porque un día tenemos que responderle a Dios, un día tenemos que responderle al Señor con esta comisión que Él nos ha entregado. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu santo y tu glorioso nombre, Señor. Te damos gloria, honra, honor y poder a ti, mi Dios, porque eres bueno, eres misericordioso, eres clemente y todopoderoso, Señor amado. En esta noche, Dios mío, estamos delante de tu presencia. Sabemos, mi Dios, Padre de la gloria, sabemos, Señor, que tú, Dios mío, nos has llamado, nos has comisionado, Rey poderoso, para llevar el reino de los cielos, para anunciar la palabra, para llevar las verdades del reino, para que los cautivos sean libres, para que aquel que está en cadenas sea desatado, para que, Dios mío, puedan tener libertad aquellos, Dios mío, que están engañados por el enemigo, Señor, con falsas creencias. Ayúdanos en esta noche, Señor. Nosotros queremos disponernos en tus manos, Padre de la gloria, para llevar la palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús a cada persona, a diferentes lugares, de tal manera que el reino de los cielos sea extendido por toda la tierra, Señor amado. Ayúdanos a cumplir, Padre de la gloria, fielmente a esta gran comisión de llevar la palabra, de llevar el evangelio, de llevar el reino de los cielos, Señor, como tú lo estableciste, en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, oramos por cada persona, por los que están enfermos. Proclamamos la palabra de milagro, proclamamos la palabra de sanidad, proclamamos la palabra de libertad sobre el que está cautivo, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos la gloria del Señor, declaramos la victoria de Dios en esta hora sobre cada vida. Proclamamos en el nombre de Jesús el sacrificio de Jesucristo. Lo proclamamos en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, que tu presencia
se mueve, se manifiesta de manera poderosa, Señor, en el nombre glorioso y santo de Jesús. Padre, proclamamos, Dios mío, en este momento por la salud de Flora Pérez, Señor, declaramos tu palabra sobre ella. Tu mano de milagros se extiende, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Proclamamos el poder del Espíritu Santo manifestándose en su vida, en milagro, en sanidad, por el poder de la palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Proclamamos, Dios mío, también por Ana Rivera Mesa, Señor, en el nombre de Jesús, por este problema respiratorio. Declaramos que la gloria del Señor ahora mismo se extiende en el nombre de Jesús de Nazaret, y proclamamos para que esas vías respiratorias se abran en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, toda infección desaparece en el nombre de Jesús. Declaramos milagro, declaramos tu autoridad, declaramos tu poder, declaramos sanidad ahora en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, en el cual hay milagro, en el cual hay salvación, en el cual hay libertad, en el cual hay liberación. Lo proclamamos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor. Amén y amén.